Hola, soy Almula Sacre y te doy la bienvenida a la quinta entrega de Moonwalkers, el podcast en el que encontrarás charlas súper amenas con activistas, ONGs, asociaciones y en general personas relacionadas con el tercer sector. Aquí celebramos las ideas que cambian el mundo, reflexionamos sobre nuestra actualidad y lo más importante de todo, nos mantenemos bien lejos de Twitter. Así que ponte cómodo porque esto es espacio seguro. Aquí comienza Moonwalkers. ¿Cómo vas de memoria? ¿Qué eres, de nombres o de caras? O quién sabe, hay gente que es genial para ambas cosas, qué envidia me dais de verdad. Yo soy nefasta para todo. Dice quien sabe de esto que tenerla buena o mala depende de un sinfín de factores, edad, genéticos, tus niveles de estrés o incluso medioambientales. No sé si edad o genética me acompañan, pero desde luego los 14 años en Isolandia para estos dos últimos puntos no me han ayudado nada. De memoria vamos a hablar hoy, pero de memoria colectiva, esa que acuñó el filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs, haciendo referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. Un ejemplo de ella puede ser el Si me queréis irse, el Lola Flores, cuando ganamos el Mundial, o aplaudíamos durante el COVID a los médicos mientras perdíamos en directo a Miguel Bosé. Bueno, qué momentos hemos vivido. Sí, diréis lo que queráis, pero nos regaló un momentazo que nos reforzó colectivamente. La memoria colectiva es como ese grupo de chat donde todos cuentan la misma historia, pero cada uno la recuerda a su manera. Algunos exageran, otros se olvidan de cosas importantes y siempre hay alguien que mete un GIF, así, random, ¿sabes? Gracias a ese caos compartido sentimos que pertenecemos al grupo y de paso construimos nuestra identidad, o al menos algo parecido, mientras intentamos recordar si eso realmente pasó o solo nos lo contaron entre memes y fotos viejas. En esa memoria colectiva es fundamental las narrativas. ¿Qué mantras se repiten y cuáles se dejan de lado? ¿Qué recordamos como sociedad o qué pasamos por alto? Ya conocéis la expresión, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y de eso vamos a hablar en este episodio, que es casi una segunda parte del episodio 3. Es la continuación de nuestra conversación con Lucía Mbomio, periodista especialista en ayuda internacional. Lucía es uno de los rostros más reconocibles de nuestra televisión. A sus espaldas 20 años de experiencia periodística en televisión, empresa y radio. Ha escrito varios libros y dirigido documentales. A lo largo de la entrevista escucharéis varias referencias a uno de sus fantásticos proyectos audiovisuales. Nadie nos ha dado vela en este entierro. En él encontraréis entrevistas cercanas que giran precisamente en torno a eso, en torno a la identidad y pertenencia, todas disponibles en YouTube. Bueno, Lucía, no te doy la bienvenida porque ya estabas aquí. Me he empezado empapando del trabajo que haces desde hace 7 años. Con Nadie nos ha dado vela en este entierro. Pero antes de profundizar en ello, quiero empezar pues, por tu primer libro, el de Las que se atrevieron, porque veo que muchos de tus trabajos giran en torno a la identidad y el sentido de pertenencia. ¿Por qué nació ese libro? Bueno, primero voy a decir, y creo que es importante siempre dejarlo claro, que se llama Las que se atrevieron no porque sea un atrevimiento que una persona blanca esté con una persona negra, sino por cómo se configura el género y la raza, por cómo las mujeres blancas son aquellas que sí que pueden ser salvadas, ¿no? Son la princesa que está encerrada en un torreón porque se quiere preservar su moralidad, y entonces ella lanza su melena rubia, lisa, larguísima, para que un príncipe blanco la rescate, ¿no? En cambio, los hombres negros han sido constituidos en el imaginario, construidos en el imaginario como seres peligrosos, como bestias, precisamente por un racismo que les deshumaniza. Partiendo de esa base de un negro, del negro violador, del negro peligroso, del negro bestia, del negro no humano, para ellas, que eran las salvables, porque las mujeres negras no eran salvables. Dentro de esta construcción del género, que está muy vinculada a la raza y que no siempre se tiene en cuenta desde el feminismo, a las mujeres negras nadie las salvaba en el imaginario. Las mujeres negras, de hecho, no es que no fueran mujeres, es que no eran seres humanos. Entonces, partiendo de esa base, su cuerpo le pertenecía a cualquiera. Y esta es la razón por la cual estamos hipersexualizadas y demás. Por supuesto, entendiendo y reconociendo pues el privilegio que tenemos las mujeres negras, que somos más claras, pero no nos libramos tampoco de que nos hipersexualicen y demás. Entonces, partiendo de esa base, el libro tiene mucho que ver con cómo
yo voy entendiendo la cuestión de género, porque mi primera herida no es niña de mierda, no jugamos contigo por niña, sino el hashtag negra de mierda, vete a tu país, ¿no? Y crecer también, nacer en los 80, crecer en los 90 en España, salir del cole y que hubiera nazis que pegaban o que se pegaban con puntis, con personas antifascistas y que pegaban a personas como yo, que pues en los 90 también con Jambi Bandeja en la pirámide. Un inciso, perdón, incidir en esta parte en que en los 90 en Madrid sí que se organizaban, o sea, no es que ahora no las estén haciendo, porque además ahora están alentadas por un partido político, pero que sí que había cacerías a personas negras y a personas racializadas. Quiero incidir en esto porque, claro, la gente muchas veces lo vive como una cosa anecdótica y que yo por lo menos y prácticamente muchas personas de mi generación conocemos a gente con nombres y apellidos. El padre de una prima mía se quedó en silla de ruedas de una paliza de unos neonazis y así sucesivamente, que esto pasaba, esto que estamos repitiendo ahora pasaba. Entonces seguimos, por favor, continúa. Mira, es que por eso es tan importante lo de la memoria histórica también intracomunitaria, ¿no? Porque ¿no? Dentro de nuestras comunidades que se sepa que esto sucedió, que tuvo consecuencias que todavía las tiene hasta el día de hoy por pérdidas de seres humanos, por miedo, por formas de relacionarse, por zonas que todavía como que te dan un poco de repelús, que hacia las mujeres es verdad que se expresaba de otra manera, no podían pegarnos, pero que ahí quedan, y no solo en Madrid, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, fueron sitios muy, muy complicados. Seguramente también pasaba en otros lugares, pero yo recuerdo esto, Madrid, Valencia, Barcelona, y que había espacios que no eran seguros para nosotras, no porque no hubiera más gente como nosotras como ahora, que es que antes no había. O sea, yo antes durante muchos días también, ¿no? La raza es una cuestión contextual, no solo en cuanto al lugar, sino en cuanto al momento histórico, es lo que decía antes. Ahora me leen como mestiza, como dominicana, como venezolana, como cubana. Sí, pero en los 80 y en los 90, si no era blanco, eras negro. Punto, ¿no? Y eso, pues había zonas, insisto, que nos estaban vetadas o que si ibas te la jugabas. Por ejemplo, Moncloa, una zona que ahora mismo pues, la gente no está pensando en esto, pero es que yo recuerdo estar en un sitio de comida rápida, al lugar al que por supuesto ya no voy, por Palestina, por comida y por todo, ¿no? Pero que cogiera mi bandeja, la tiraran al suelo y me dijeran a las negras había que violarlas y luego matarlas. Venga, emigrando a Brasil o a Nigeria. Me echaron y ahí ni Dios dijo nada, ¿no? O como en Alcorcón, que para mí siempre fue un lugar seguro, porque en Alcorcón de toda la vida, un movimiento punk y antifascista, rapero de ideología de izquierda, porque ahora mismo ya hay gente que te dice que el rap no tiene nada que ver con la política, ya me explota la cabeza, ¿sabes? Por favor, leer Fight the Power, por favor, conocer a Chuck D y a tantos y tantos, ¿no? Pero bueno, el rollo es que allí en Alcorcón, ya estoy de vacaciones, allí en Alcorcón mataron a un chaval de 16 años que, por cierto, conseguimos el movimiento antirracista y la memoria antirracista, conseguimos que pusieran un parque con su nombre. Que también me llamó mucho la atención, ¿no? Precisamente por esta cuestión generacional, por la pérdida de información, por este presentismo que incluso provoca que solo se recuerde a Lucrecia, pero es que fue Lucrecia, fue Mingua Buene, por ejemplo, al cual dejaron tetrapléjico, en Alcalá de Henares, que en Alcalá de Henares había sitios en donde ponía white only, por ejemplo, y de aquellos barros estos lodos. Mm, Me dijeron también, ¿no? Un día hablando de la presentación del libro de Lucrecia, pues a un chico guineano, no recuerdo ahora su nombre, se llamaba Carlos algo, me dijo el señor Anacleto Boquesa. Yo recuerdo especialmente a Ndombele porque tenía 16 años y yo tenía 20 por aquel entonces, estamos hablando ya de los 2000, y le mató un portero de discoteca. Cómo ni siquiera en ese espacio que para mí siempre ha sido casa, que es Alcorcón, mm, pues podían arrebatarte la vida. El miedo que yo sentía por mi hermano, porque es verdad que a nosotras solían agredirnos menos, sobre todo si nos veían como mujeres, y a las mujeres cis, además, porque a las mujeres trans las metían unas curras que pa' qué. Entonces, muchas personas a las que conozco, personas de mi familia, ¿cómo se llama esto? Con cicatrices en el cuerpo por agresiones neonazis. Y a quienes no agredieron, muchas veces les tocó correr. A quienes no agredieron, en algunos casos se eran más rápidas o más rápidos. Entonces, esto es súper importante. Y entonces también nuestra relación con ciertos símbolos
es muy particular. O sea, yo recuerdo haber ido, yo he sido del Barça, cuando me gustaba el fútbol la paso bastante, pero yo he sido del Barça porque el Real Madrid representaba ultra sur, que en el Barça también están los Gonzos Nois, ¿no? Pero como yo estaba en Madrid, pues quizá lo de Barcelona lo veíamos más lejos. Pero yo recuerdo ir al Bernabéu a ver un partido de la selección y que me agitaran la bandera de España en la cara y me dijeran gol de España, no de África. Y esto ni siquiera fue en un partido de la selección, esto fue en un Real Madrid Racing de Santander que fui cuando era pequeña porque estaba haciendo un intercambio con niños de Dinamarca, entonces pues fue como, venga, pues hay que ir al Bernabéu. Y recuerdo que había nazis, neonazis con sus bombers con su bandera de España, em, fuera formando y gritando Hitler, o sea, columnas militares con gente gritando Hitler. Entonces, claro, pues recuerdo, o sea, todo esto te lo cuento para que entiendas primero cómo la raza es una cuestión contextual con respecto a tiempo y con las experiencias vividas, ¿no? Con familiares cercanos a los que han metido curras y a quienes no cito porque no me han dado permiso para hacerlo y porque encima también hay una cuestión, esto que hablábamos de tener que ser fuertes, fuertes a la fuerza, de no contar nuestras miserias reales para que no parezca que nos quejamos a pesar de que nos llamen todo el rato pieles finas. Pieles finas, nada. Paquidermas, vamos, con las pieles bien gruesas y que no pasa nada por ser sensible, ¿eh? Ojalá poder permitirnos contar vivencias y demás, pero a mí todavía por cuestiones generacionales, por tener madre de Castilla que no se habla de sentimientos y padre pan que tampoco demasiado, pues a mí me cuesta. Bueno, lo que conozcas de la cultura bubi, se supone que la mujer bubi no llora ni en el parto, ¿no? Entonces, pues, el que encima, ese pequeño manifestar lo poco que vivas, te llamen víctima, pues te enseña a callarte un poco, ¿no? Y que precisamente por eso yo, cuando de repente con el procés catalán empieza la gente a sacar las banderas de España en un momento que no tiene que ver con una Eurocopa, o con un Mundial o con unos Juegos Olímpicos, pues a mí eso como que me incomoda un poco porque a mí me lleva directamente a una época en la que llevar la bandera de España significaba pues que tú no podías estar ahí o que tuvieras cuidado si estabas ahí. Y luego también, pues como de repente hay un abrazo a cosas que para mí pues no significan quizá lo mismo. Patria, bandera, empieza a hablarse un montón de identidad. Y, y yo me planteo si en esa bandera de España o en la bandera de Cataluña entran personas como nosotras. Si ahora que se está hablando, ¿no? De pensar en un nuevo país o en una nación que siempre ha existido, pero que se convierta en otra cosa desde un punto de vista administrativo, entran personas como nosotras. O si en el que yo vivo, que es España, que es Madrid, están pensando en nosotras cuando hay esa reivindicación banderil, de patria y demás. Y a partir de ahí empiezo a formular la pregunta de dónde eres, de dónde dicen que eres y de dónde sientes que eres. Una pregunta triple que da para conversaciones súper interesantes a la hora de hablar de identidad, y no solo desde un punto de vista banderí, ¿no? Porque yo preguntaba qué significa para ti una bandera, qué significa para ti un himno, sino también esto, de dónde te sientes tú y cómo llevas formar parte de dos lugares, ¿no? El otro día lo escribí en un texto, tener tus raíces enterradas en dos macetas. En mi caso, ¿no? Porque yo cuando reivindico mi españolidad, insisto, no es una cuestión de porque no es que esté negando mi ecuatoguineanidad, porque yo por supuesto que me considero también ecuatoguineana, sino para que España se haga cargo de que hay gente como yo aquí, desde hace mucho tiempo. Estoy hablando, sí, de Guinea Ecuatorial como espacio colonizado, pero también estoy hablando de esclavitud en el pasado, que aquí ha habido gente negra siempre, de cómo España es el último país en abolir la esclavitud en América, y aquí se abole en 1837, si no recuerdo más, el mal, en territorio peninsular. Entonces, y en 1876 en América. Entonces, estoy hablando de todo eso. Dicho esto, yo me considero guineana, me considero también española, pero sobre todo me considero de Alcorcón. Pero también me considero de Alcorcón, no sobre todo, ¿no? Y me considero Alcorcón porque es el sitio en el que he crecido y demás. Y me parece súper interesante esa reconfiguración de la pertenencia más allá de los estados-nación, porque al final, ¿qué es Guinea también? Es un rectángulo colonial que junta a pueblos, ¿no? Hace poco me gustó muchísimo el libro África no es un país, escrito por un hombre nigeriano. Nigeria, uno de los países más grandes y más, desde luego, el más poblado
del continente africano que junta churras, merinas, etcétera, etcétera, que es Guinea también, ¿no? ¿Por qué hablamos español como lengua oficial, francés, ahora también portugués, pero bueno, eso es un poco cuestiones políticas? ¿Por qué? ¿Por qué se habla? Entonces, para mí era importante eso, pensar en colonización, pensar en estados-nación, en patrias, en guerras, en, en, en todo esto para empezar a preguntarnos en nosotras mismas el de dónde eres, qué significa. Y, y bueno, y cómo también cuando no te han dejado ser parte del sitio en el que has nacido, pues a veces acabas sintiéndote de un lugar que puede que ni hayas visitado. Y que luego cuando vas de repente te das cuenta de tu españolismo, ¿no? Y de, madre mía, si yo estoy incurriendo también en según qué lógicas y demás. Y salieron cosas súper interesantes. Y luego también esta doble pertenencia maravillosa que te lleva a, pues en mi caso yo he participado en ya, no yo, pero sí mi madre, una señora segoviana que se casó con un guineano o que conoció a un guineano hace 50 años y sigue con él, y yo he ido a Yangué desde peque y mi madre también, ¿no? Y cómo tú vas para Guinea y de repente es, estoy en casa, pero luego estás en una casa modernizada, porque tú has construido Guinea basándote en los recuerdos de un padre que llegó aquí en 1976 y que ya la Guinea a la que él mismo va ya no la reconoce, ¿no? Entonces, tú has encapsulado tu Guinea en un lugar y en un momento concreto y esa Guinea ha cambiado, pero es que tú también. Entonces, te sientes hijo del camino, no solo quienes hemos nacido como tú que viniste de peque aquí, sino incluso las personas que han migrado de adultas también son un poco hijas del camino porque quieren volver a una Guinea que ya no existe y aparte contra la que luchar, ¿no? Porque mi padre también, pues había una lucha contra la colonización, etcétera, etcétera, ¿no? Mi padre llega de la Guinea española y él lucha contra esa Guinea española porque él quiere una Guinea ecuatorial que sea otra cosa. Pero es Ujú. que resulta que tú no has vivido en la Guinea ecuatorial, salvo de vacaciones, Sí, entonces tampoco la conoces. sí. Y tú mismo, que has cantado el cara al sol en el colegio, estás imbuido también de lógicas muy coloniales. Mm, Bueno, pues a mí me parece todo eso apasionante y me da mucha pereza entiendo. hablar de racismo también, porque al Ujú. final hablas de racismo porque es importante hablar de racismo, pero a mí me parece mucho más interesante hablar de cómo yo, una tipa nacida en Madrid con un padre de Guinea que lucha contra la colonización, que tiene una madre segoviana, con todo lo que representa Castilla en el Estado español, que para poder comer comida guineana ya no es como ahora que nos vamos al mercado de los mostenses, sino que nos teníamos que ir al aeropuerto. Hace poco hice un texto sobre eso, ¿no? Como Sí, que llevaban maletas. que llegaban maletas en una época en la que las aduanas no se controlaba nada y te traían un puerco espín tranquilamente y Mm. envueltas las cosas en papel de periódico. Como ese no era el sitio solo en el que tú recogías comida, era el lugar en el que mataban, matabas incluso tu nostalgia, porque tú heredas la nostalgia, a pesar de que nunca hubiera estado en ese Ujú. momento. Para mí, yo heredo, como fardo, por otro lado, ¿no? La nostalgia de la línea de la cual se va mi padre. Y cómo de repente aquí estabas como con otros niños como tú, con otros niños como tú majísimos. No, con otros niños como tú que también beben de esa nostalgia, que también viven Guinea dentro de casa, pero fuera otra cosa, y que están hablando dos idiomas, y no hablo solo de la lengua, sino de la cultura, dentro y fuera de casa, intra y extramuros, con naturalidad. Entonces, para mí, todo eso, te hablo de eso, pero también te puedo hablar de las BBC, de las bodas, bautizos y comunión, del perreo hasta abajo, aunque antes no se llamara perreo, con naturalidad y de cómo cuando tú lo hacías en un garito ya de repente te miraba todo el mundo, te hacían círculo, de las ollas gigantescas que yo no sé dónde se conseguían, de la comida, vuelvo más allá del propio plato, sino del ritual para prepararlo, ¿no? Que ese ritual empezaba en el aeropuerto y luego era papá despierto súper temprano y la botella de vino siempre la misma para moler el cacahuete o para moler la modica y esos olores y lo que representaba para ti eso, que era como, ¡pum!, me acabo de trasladar a Guinea, a lo que yo creo que es Guinea, y como de repente, pues para tus amigas es, antes de que España se convirtiera en un sitio chuli, chuli, ¿no? En el que la gente va a un restaurante senegalés y se considera súper moderno y qué guay, pues antes era gente que entraba en tu casa y te decía, huele raro, ¿y qué es eso de aguacate? Y ahora se cultivan en Málaga, igual que los mangos, y antes era como, uy, ¿esto que viene de África? ¿Qué es, no? Entonces, para mí hablar de identidad es todo eso, y también hablar de que no me han dejado considerarme española
Por eso la reivindicación, ¿no? No como una cuestión de bandera y tal, sino de recordarte que yo he nacido aquí y aunque no hubiera nacido, yo soy originaria de un sitio en el que tú has colonizado o aunque hayas crecido aquí, estos son mis códigos, ¿no? Estos son mis códigos, lo quieras tú o no. Es que me gusta mucho tu trabajo en torno a la identidad. De hecho, ¿de qué año es Hija del Camino? Del 19. Me gusta mucho todo tu trabajo en torno a la identidad, porque además en concreto, yo a ti, te conocí, nos presentó mi hermana, por ahí 2014, que yo, o sea, yo estaba en plena rotura identitaria, o sea, yo estaba en pleno crack, o sea, mi cerebro estaba haciendo crack cuando yo te conocí, porque precisamente es eso, ¿no? De cuando tienes de pequeña estás mucho tiempo diciendo yo soy de Guinea, pero luego cuando tú de mayor vuelves a Guinea, en Guinea te dicen vete a España españolita. Entonces yo estaba como no sé dónde soy, ¿sabes? Estaba en plena rotura identitaria. Entonces me gusta mucho todo lo que tu trabajo en ahondar en esa, no sé si dualidad o dicotomía, etcétera, etcétera, porque precisamente visibiliza y sobre todo nos hace entender que no estamos solos, que nos pasa a muchos, ¿sabes? Y que podemos ser muchas cosas al mismo tiempo y para mí Nadie nos ha dado vela en este entierro, que es un proyecto audiovisual que además hago yo con el móvil, porque para mí también es importante demostrar, nos quejamos mucho de las narrativas, hagamos las nuestras propias, ¿no? Y que ya no hacen falta grandes medios. Podemos con un móvil crear un proyecto audiovisual, tenemos los canales de YouTube, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de entender que la identidad es lo más... Disculpa interrumpirte porque por No. si puedes seguir también por esta línea, quiero saber qué importancia tiene que nosotros contemos nuestras propias historias. Sí, para mí es fundamental porque el punto de vista ya va a ser diferente, como punto de partida, ya no tiene nada que ver, y porque vamos a poder mostrar esa diversidad que no muestran los medios de comunicación. Vamos a poder concedernos la posibilidad de tener matices, y no hablo solo del grado de melanina, ¿no? Sino también de entender, primero, que somos un prisma. Y bueno, a mí Maluf siempre le refiero, él tiene un libro que se llama Identidades asesinas, él mismo es un hombre libanés, católico, migrante en Francia, árabe. Entonces, a él le leen como musulmán automáticamente, cuando no lo es un tipo católico, y le leen como musulmán por el hecho de ser árabe. Y entonces, la identidad es una cuestión que no solo, antes lo he dicho, responde al espacio y al tiempo, sino, o sea, perdona, al tiempo. Antes he dicho el espacio, para mí ha sido importante el tiempo, pero en el espacio es importante porque para mí Maluf lo importante cuando vivía en Líbano era ser católico. Era aquella parte de su identidad a la cual se aferraba más firmemente porque estaba en minoría y porque digamos que podía ser la más atacada. Pues que en Líbano es verdad que conviven varias identidades, ¿no? Pero es verdad que él se aferraba más a esa identidad en Líbano porque era lo que le hacía diferente quizá a sus compis de curro y tal. Y cuando llega a Francia, su identidad más importante es ser árabe, porque por ser árabe ya le leen como migrante y como musulmán. Y a partir de ahí le pasan una serie de cosas y le acerca a una comunidad musulmana que le abraza por el hecho de que experimentan una islamofobia, aunque él ni siquiera fuera musulmán. Ujú. Entonces, para mí, Nadie nos ha dado vela en este entierro nos permite la posibilidad de escucharnos también intracomunitariamente, de respetarlo. Porque hay gente, por ejemplo, que no se considera pues, guineana, pues porque a lo mejor no ha conocido a su padre guineano, mm, y dice, pues mira, yo es que me considero solo española y ya está. O gente que dice, yo me considero solo guineana y ya está, porque he nacido aquí, pero es que yo no me he reconocido nunca. O sea, para mí también es la posibilidad de intracomunitariamente respetar algo que, como he dicho, es lo más nuestro que tenemos, que es nuestra identidad. Y que tiene que ver con el sitio en el que hemos nacido, con la casa en la que nos hemos criado, con las experiencias que hemos vivido, también dentro y fuera de casa. Y poder escucharnos y entendernos, que para mí esto es fundamental. Pues mira, yo me considero guineana porque he tenido un padre muy contón, que me ha hablado mucho de Guinea. Aparte, me he ido a vivir un año a Guinea y ahí me di cuenta de que pues esto, muchas de las cosas que me contó mi padre ya no coincidían con la Guinea en la que yo residí y porque es eso, mi padre ha sido pues una persona y mi madre, una señora blanca castellana, mi madre dijo, mira, yo soy blanca y soy de Castilla, pero es que cuando salgáis a la calle nadie se va a a acordar de mí. Por tanto, para mí sois negros. Para mí sois negros y sois guineanos. Luego ya vais a aprender España en el cole, pues cuando vayáis al pueblo, etcétera, etcétera. Pero para mí es importante que reforcemos esta parte de vuestra identidad. Mi madre es una señora, por ejemplo, que nunca me dejó que me alisara el pelo, a pesar de que yo, por supuesto, quería, ¿no? No con los parámetros de ahora de ama tu cabello, porque black is beauty. En esa época no había internet ni podía aprender a hacer trenzas. Era porque este es tu pelo y tu pelo está bien, punto. Apenas no lo sé peinar. Pero el que nos peinaba, por cierto, era mi padre.
y nos cortaba el pelo tal y como se lo cortaba él, ¿sabes? ¿No? Que entonces nadie nos ha dado vela en este entierro, para mí es un previo a escribir Hija del Camino y poder crear un nombre que nos sirve para abrazarlo. Hija del Camino, ¿no? Dicen que lo que no se nombra no existe. Pues darnos la posibilidad, concedernos la posibilidad de ser de los sitios, de saber que aquí nos van a leer de allí y allí nos van a leer de acá, etc, etc, me parece que también es un punto de partida para poder tener, para rellenarlo como queramos, cada cual, y para poder tener una palabra que nos dé cierta paz. Y a mí me resulta apasionante, insisto, pero no solo desde ese punto de vista de pertenencia de qué país soy, sino de he comido muchas cosas, he escuchado varias lenguas, he visto 2 culturas, sé bailar jotas y puedo bailar bikutsi mejor que mi padre. Claro, yo es que soy, o sea, yo me he quedado ahí. Yo soy una señora nacida en los 80 y aparte muy nostálgica de esa época. El afrodit ya lo llevo peor porque me parece muy acrobático, os habéis pasado ya con tantos toques, pero soy producto de las BBCs y de las fiestas del pueblo de mi madre, 15 de agosto, la Asunción y bailar jotas, ¿no? Soy todo eso. Lo quieran en un sitio o el otro. Interiorizar que una cosa no anula a la otra, sino que simplemente es parte de ese abanico cromático. Términos culturales y de países y también, y soy tía, ¿no? Porque yo es eso, es que antes lo he contado, pero como hablo tanto no acabo. Claro, yo llego al machismo mucho a entender lo que es el machismo mucho más tarde, porque es eso, a mí lo que me decían no era: "Niña, no puedo jugar contigo", por niña, sino: "Negra de mierda, vete a tu país". Y lo que te digo, y me nacís en las calles y no sé qué. Entonces, yo ahí no es que no lo pensaba para nada, pensaba en tienes que correr cuando toca. Y Claro. especialmente y especialmente tú, Sebas, que eres tío y a ti te van a dar. Entonces, lo que me permite a mí contemplarme como prisma, ¿no? Y pues, identidades asesinas de Amin Malouf, pero también leer a otras, pues leer a Fanon, leer a M.S. y la negritud, leer la tigritud de Wole Soyinka, por ejemplo. Todo eso me permite entender que como prisma mi identidad no puede ser solo mi color de piel o mi origen, sino que también es ser tía, también es ser una persona de barrio, también es ser una persona de izquierdas, también es ser una persona que ha tenido una relación muy concreta con sus amigas desde pequeña, que ha pasado sus veranos en el entorno rural, etc, etc, etc. Para mí eso es la cuestión identitaria y me niego a pasar de cualquiera de mis partes. Y ya no puedo dejar el género atrás, porque el hecho de que a mí se me lea como mujer negra, clara, pero como mujer, tiene responsabilidad en cómo ha sido mi vida. Y además de Alcorcón, y tener este acento y no el acento de mi padre a la hora de poder pedir una vivienda, todo, o buscar una vivienda, todo eso ha tenido consecuencias en mi vida y no lo pienso negar, ¿no? Muy bien. Porque ni puedo, porque está en mi piel, está en mi memoria, está en mi acento profundamente alcorconero, ¿no? Y todo eso marca. Y a mí me parece apasionante, y a partir de ahí ya viene Hija del Camino. ¿Por qué no vemos en la tele o no hemos visto en ningún momento historias como la de Nora, la de la trabajadora del campo? ¿Por qué no las vemos? Yo creo que muchas veces hablamos de privilegio, tengo un privilegio, pero no hacemos nada con él. Sí. Entonces, claro, yo no solo, es que mi profesión me ha llevado a visitar muchos sitios, no solo fuera de España, sino también dentro de España, y hacerme mucho más consciente aún de mi privilegio. Y precisamente yo hago una cosa que se llama trabajaciones, ¿no? En mis vacaciones, pues como voy armada, porque creo que poder contar nuestras propias historias sí que es un arma, porque no contribuye a desmontar la narrativa única, pero sí que engrosa las narrativas, ¿no? Y gracias a las redes sociales, que pueden ser muy malas para muchas cosas, pero que también tienen de positivo eso, que podamos encontrar canales para poder difundirlas, pues eso, hacía esto de la identidad y tal, y de repente yo me voy a Almería, gracias a gente de Hacemos la Voz Africanos, conozco a Negro Juan y a Helen Digala y les entrevisto acerca de dónde eres, de dónde dicen que eres y de dónde sientes que eres, y empiezan a entrar unas cuestiones muy bestias con respecto a sus vidas en los invernaderos. En el caso de Negro Juan, desde muy pequeño, compartiendo con gente una única estancia con 12 personas que trabajan en el campo y huyendo de una guerra. Y en el caso de Helen, pues con una madre que trabaja millones de horas en el campo y con parte de un profesorado, porque también hay parte de ese profesorado que se deja la piel para ese alumnado migrante de ascendencia migrante que vive situaciones muy chungas en casa y en la calle.
Y entonces empiezan a hablarme de eso, de profes que les dicen: "No te preocupes, si vas a acabar en el invernadero, no hagas los deberes", de madres que curran tantas horas que no las pueden ver, de hermanas mayores que han tenido que cuidar a sus hermanos y no han podido hacer los deberes, y que han tenido que ser mayores desde que son muy pequeñas precisamente por eso. Entonces, claro, de repente yo veo eso y es como, y nadie nos ha dado vela en este entierro, pues empieza a decaer la parte de preguntarte de dónde eres para poder contar otras historias. En ese mismo viaje a Almería conozco a Nora y a Margarita, una marroquí y a una ecuatoguineana, que me explotó la cabeza porque yo creía que nosotras, que la comunidad ecuatoguineana por arraigo y por redes, ¿no? Las redes que te dan ese arraigo, pues no había tanta gente que estuviera en el campo, pero también están. Y entonces, bueno, pues precisamente esa historia y otras tantas de personas a las que he grabado debajo de plásticos, pues inspiran mi último libro, Tierra de la Luz, que cuenta la historia de personas que trabajan debajo de plásticos y que también viven debajo de plásticos, que no es lo mismo, ¿no? Porque por lo menos si solo trabajas es durísimo, pero cuando también vives no puedes evadirte de lo que supone vivir debajo de una lupa, donde todo se amplifica, también las diferencias sociales, también las injusticias y por supuesto el calor y el frío. Entonces, bueno, pues como digo, ¿no? Nadie nos ha dado vela en este entierro y la búsqueda identitaria me ha llevado a otros derroteros, también al reconocimiento de mis privilegios y siempre a contar historias que yo lo digo, o sea, no es lo que yo cuente, es lo que la gente vive. Yo sigo insistiendo en que tenemos que aprovechar el privilegio que nos confiere poder estar un poquito mejor para que quepan muchas más personas. No hablar por ellas, desde luego, sino poner el micro. También es verdad que lo digo porque yo soy periodista. Al final, lógicamente, mi labor es contar historias, pero he decidido contar historias más allá de mi trabajo de lunes a viernes. Y es que aparte, te soy franca, aprendo la leche, ¿sabes? O sea, yo desde pequeña he querido ser periodista, desde pequeña he querido conocer mundos y a personas, y es que aprendo tanto con cada Es uno de los que proyectos que hago. te agradezco mucho el que tú me mandaras el enlace de dónde viene la historia de Tierra de la Luz, porque efectivamente yo estaba leyéndolo, como está también dentro mezclado con realismo mágico. Yo digo yo, bueno, el personaje ha puesto una guineana porque eso es lo que ella conoce, entonces no voy a poner otra cosa que tal, y no, pero él me ha chocado el que efectivamente pues hubiera una guineana trabajadora del campo, pues por lo que tú dices, que yo no era consciente, yo creía que nuestra migración era diferente, pues como tantas y tantas personas que se bajan de un avión en Latinoamérica sospechosamente con un montón de ollas diciendo, no, si solo vengo de vacaciones y ya me quedo, ¿sabes? De hecho, también hay gente de Latinoamérica recogiendo frutas y verduras en esa huerta de Europa, ¿no? Tanto en España como en Italia, como en Grecia, en esos sures donde como hay más sol, pues hay más posibilidad de crecimiento de frutas y verduras, pero también pues se generan más sombras a partir de esa luz que da. Pero sí, 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 o sea, los privilegios no nos los podemos quitar y es algo que nos viene dado, pero sí cuestionarlos, y eso, ¿no? Y quitarte de encima cosas que piensas que sabes y que luego no, porque al final nosotras también arrastramos por lógica pues los estereotipos que también vemos en los medios de comunicación. Es que hemos crecido aquí, es que inevitablemente pues a nosotras también nos construye de alguna manera los imaginarios que hemos visto donde África se representa solo de una forma. Sí, Aunque hayamos absolutamente. luchado con ellos desde pequeñas, ¿eh? Porque ya a Sí. mí me preguntaban de peque, y esto lo pongo en Tierra de la Luz, eso es real porque la persona de Tierra de la Luz no soy yo, pero lógicamente tiene partes que son mías. A mí me preguntaban: "¿Y en África hay sillas y mesas?". Y yo era como: "Sí, y coches y cosas", claro, porque yo construía por las fotos y por los relatos de papá, pero si yo no hubiera tenido un padre muy contón, ¿qué narrativas vemos? Porque, de nuevo, ¿no? De las personas no blancas y del continente africano no solo se construye por lo que te cuentan, sino por todo lo que no te cuentan. La omisión tiene mucho peso en nuestros imaginarios. ¿Cómo nace la idea de Afromayores? Bueno, yo soy muy niña de papá, no porque sí, sino porque mi padre, al ser maestro, tenía los mismos horarios que mi hermano y que yo. Y eso ha provocado que en una época, los 80, en donde pues la división de tareas dentro de casa, ¿no? Fuera muy clara, ¿no? Ellos no hacían nada y ella sí,
pues en mi casa no sucediera. Mi madre trabajaba y los horarios de mi padre eran los nuestros. Por tanto, él ha sido el que nos ha peinado, el que nos ha vestido para ir al cole, el que nos ha llevado al cole, donde solo había mujeres. Y aparte, al haber sido profe, pues él me ha enseñado a leer cuando solo tenía 3 años, me inoculó el hábito de la lectura, que todavía sigue fuerte. Y el caso es que, bueno, pues él también me hablaba un montón de cosas de Guinea, me contaba historias de Guinea, todas las fábulas de Guinea. Y bueno, y no solo fábulas, sino que me hablaba de la familia, de cuáles son nuestros antepasados. Ahí cierran con Dios, ¿no? Cuando ya se pierde el antepasado en el tiempo, pues te dicen hasta y Dios. Y a mí, pues claro, todo eso me hacía no solo idealizar Guinea, sino también pues tener una relación con mi padre muy cercana. Y yo le iba grabando también, porque claro, mi madre, la mitad de mi familia está en Guinea, mi padre no tiene hermanos aquí, están todos allí. Em, Mi parte castellana la tengo muy clara, mis primos están vivos, mis tíos están vivos, he ido al pueblo 1000 veces. Yo me fui a Guinea dejando españoles en el mundo, que era un programa muy guay, coincidió con bueno, algo después de la crisis de 2008, yo me fui en 2012. No porque no tuviera curro, sino porque yo necesitaba conocer aquello bien para poder construir mi identidad, ¿no? Pero claro, cuando mi padre se vaya, yo no voy a tener a nadie para poder apuntalar esa parte de mi identidad que también reconozco porque es mía. Y entonces llega un momento en el que no solo hablo con mi padre, sino que decido grabar nuestras conversaciones, especialmente cuando soy consciente de que se está haciendo mayor. Yo tengo una conversación completa de mi padre de hace 8 años en mi casa, grabada bien, pero aparte yo le grababa cuando nos íbamos a pasear, cuando tal. Y, por esta cosa de, cuando papá no esté, yo me quedo mutilada. Ya estoy mutilada porque no hablo fang, ¿no? Que yo tengo que hablar con mis tías, ya han fallecido, que eran muy mayores, yo tenía que ir con intérprete. Eso ya es una mutilación terrible. No quiero más mutilaciones en mi identidad, necesito poder conservar elementos que a mí me recuerden, lo que soy y tal, ¿no? Pues yo tenía esta idea de no solo la tenía yo, sino que hablando con Solo, que es un histórico del antirracismo en Madrid, un día me llamó y me dijo: "Oye, entrevista a este pintor que es un crack, y que es mayor y que luego ya no va a estar y demás". Y le entrevisté con él y efectivamente ese pintor falleció. Y digamos que, eh, como que me dio un tirón de orejas, ¿no? Estáis haciendo muchas cosas, estás haciendo muchas narrativas muy chulas, nadie nos ha dado vela en este entierro, pues todos los documentales que has hecho, ¿no? En Palenque, primer pueblo libre de América. Pero, ¿qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa con los guineanos, por ejemplo, que están en residencias, que no han vuelto a Guinea, que quizá no tengan familia? Y entonces eso ahí como que se me quedó. Lo tenía en la cabeza, las entrevistas de papá, y de repente a mi padre le diagnostican una demencia y a mí se me cae el alma a los pies. Primero porque es una de mis personas favoritas del universo conocido y desconocido, y esto se lo digo cada día que le veo, ahora que ya está malillo y como nos cuesta a la gente de Guinea expresar sentimientos, pues ahora que ya, pues como de no tengo claro si se va a acordar y demás, pues me da menos vergüenza decírselo. Le digo, te quiero en fan porque me da vergüenza decírselo en castellano y le digo, eres mi persona favorita del universo conocido y desconocido. Total, que cuando le diagnostican yo digo: "Hay que empezar ya". Es Majin ¿no? Si mal no recuerdo. Efectivamente, yo digo: "Majingua", y me voy corriendo. "Majingua", me voy corriendo. Aunque él me dice también en fan: "Yo también te quiero", como es Majin Fo Guau o algo así, o sea, sí, yo también te quiero. Pero cuando hay guineanos cerca, no me responde el bicho. Es muy fuerte, o sea, él tiene que mantener ahí. Bueno, total, que entonces cuando le diagnostican a mi padre, Logan y yo, que ya llevábamos hablando de esto un tiempo, porque yo quería que, hubiera esta parte de vídeo, pero también esta parte de foto, y me encanta cómo mira Logan. Porque yo cuando le entrevisté le dije que lo que hacía era narrativa de la felicidad, ¿no? No como una felicidad vacua, y de esta idea, aparte profundamente colonial, de la persona negra que se ríe aunque no tenga nada, y fíjate, sino, como una belleza, si quieres, no solo la alegría, que desmonta esta idea de la narrativa del dolor. Frente a eso, personas negras, que están preciosas, personas negras que sonríen, no como soy idiota, sino personas negras que son fuertes o que tienen sus debilidades también y se las pueden, pero que aquí están y que están empoderadas y que hay un consentimiento.
versus esas narrativas, ¿no? Que antes hablábamos de ellas, esas narrativas mediáticas que solo muestran masas constantemente, pues individuos que han dicho sí, que tenemos su anuencia, que se han puesto su ropa más bonita para la ocasión, que están entre personas a las que llaman hijo e hija, porque esa es otra, ¿no? O sea, Afromayores no es solo lo que veis, Afromayores es todo lo que sucede mientras, porque llevamos el desayuno, echamos la mañana, es un ejercicio de honrar, homenajear y agradecer a las personas que lo han pasado mucho peor que nosotras en este territorio, a las que no tienen redes sociales o que las usan simplemente para poner los stickers de Piolín y poner buenos días, ¿no? Porque en algunos casos ya son mayores, y que sin embargo, pues eso, que nos han precedido y que estamos incluso ignorando dentro de la propia comunidad, ¿no? Con esta cosa de somos las primeras que estamos haciendo. Mentira. Ahí estuvieron primero ellas y ellos allanándonos el terreno y poniéndole mucho más luz, porque si no, tendría infinidad más de baches y esto sería profunda tiniebla, ¿no? Y a pesar de que quede, ahí están. Entonces, es un ejercicio múltiple y es precioso. O sea, yo el otro día estábamos Logan y yo en el Rototón, y entonces hicimos, todavía tenemos que hacer más, una ronda de vídeos para mandar a las personas afromayores, ¿no? Que os echamos de menos, que cómo estás, no sé qué, porque nos parece importante, ¿no? O sea, nos has abierto. Yo soy periodista y sé lo que es llegar a un sitio, quedarte con la historia, pirarte, chao, ¿no? Pero que también es por la propia lógica de la profesión que te impide, al día siguiente haces otra cosa. Bueno, pues aquí queremos que sea algo diferente y eso pasa por el homenaje en términos de una imagen gigante, ¿no? En la Casa Encendida fueron las más grandes, pero que se vean grandes porque lo son. Para nosotras lo son. Que la gente vaya a verlas, que haya esa conciencia de, hey, esta peña nos precedió, que no haya casting, ¿no? Que pasando de titulitis, pues sí, hay personas que desde un punto de vista social hay como un reconocimiento mayor por aquello a lo que se han dedicado, pues médicos, tal cual, enfermeros, pero también hay personas que se han dedicado a limpiar toda su vida y está bien. Lo que queremos hacer, hay gente que habla perfecto castellano y hay gente que no. Hay personas que de hecho reflejan también unas migraciones más recientes, que son estas personas que no han venido hace tiempo, sino que vinieron sus hijos y ellos han venido de mayores porque sus hijos ya están aquí y se dedican a cuidar a los nietos y estas cosas, ¿no? Pues también queremos todas las personas y no nos interesa hablar necesariamente de de las grandes gestas vitales. Queremos saber cómo es envejecer lejos de casa, cómo llevas que te salgan canas, qué echas de menos siendo mayor, qué hubieras pensado para tu jubilación. Queremos hablar de eso y luego sí, pues se cuela colonialismo, memoria histórica, no sé qué, porque al final forma parte de sus vidas y mi padre ha cantado el Carasol en el colegio, no le ha quedado otra. Por ejemplo, a mí se me cayó el alma a los pies cuando mi padre me dijo, echo mucho de menos a mis amigos, porque te dejan, porque se van muriendo y te dejan un hueco que jamás puedes rellenar. Porque muchas veces vemos a la gente mayor que tiene pérdidas a partir de una edad casi semanales y como, bueno, pues ya está, están acostumbrados. Pues a mi padre echa de menos a sus amiguis, ¿no? Claro. Y nunca le pregunto por eso. Entonces, papá está triste por eso. No solo porque eche de menos Guinea, que eso como que sí que lo tenemos claro, porque él pensó que regresaría, pero luego de repente se ve mayor vulnerable y dices, ay, la sanidad allí es un desastre, entonces, ¿cómo voy a volver, no? Pues todas estas renuncias que a veces no hablas con tus padres, ¿qué te gustaría hacer ahora que estás jubilado? Y sí, insisto, luego se cuela todo lo demás. Es verdad que también cada entrevista, pues hay gente que es más cañera, más política, hay otra gente pues que no. Hay una, por ejemplo, precisamente una mujer muy que decía, yo lo de las canas no. Yo me compro mis pelucas, me las pongo, tengo varias para la ocasión y es que eso no lo veo. El otro día otro me decía, mi mujer es que dice que me ve guapo con las canas, yo no, así que me rapo. Pero las arrugas me da igual, me dan igual, porque aquí estoy, ¿no? O sea, aquí he llegado. Cumplir años es maravilloso, pero las canas no, ¿no? Y por cierto, he sido el campeón de paellas de aquí, de Paterna, en Valencia, ¿no? Que esto también hemos visto, ¿no? Como hay 2 campeones de paellas. Bueno, una no es campeona, pero todo el mundo iba, pedía las paellas que ella hacía cuando trabajaba como cocinera. Entonces, bueno, pues, es que es precioso. Y luego cuando, tenemos la posibilidad de que no solo se les vea, las fotos y los vídeos, sino que además estén y la gente les haga preguntas, es la releche, porque se van con el pecho hinchado, con el plumas puesto, ¿sabes? En plan, porque claro, porque pues porque la sociedad no les ha visto. De hecho, una de las mujeres decía también, en mi última etapa, currando, que tuve que trabajar más años por el tema de que por la naturaleza de muchos trabajos que hacen las personas migrantes, especialmente las mujeres, están en B,
no les dan de alta en la seguridad social y luego tienen que trabajar más años para poder tener una pensión decente, ¿no? Claro. Entonces, esta mujer decía, yo ya tenía 66 años, ya me pilló la Filomena, y milagrosa lo decía. Y llegar a la Renfe, que está aquí al lado, para mí suponía casi una hora, me caía y nadie me levantaba. Para mí eso fue tan fuerte porque también me llevó a pensar en qué vejez es susceptible de ser mirada como vulnerable, como ayudable, ¿no? Con quién se tiene empatía. ¿Qué empatía pueden recibir cuerpos que tradicionalmente, históricamente, no han sido considerados humanos, ¿no? Entonces, lo que partió de una manera, de repente salen un montón de reflexiones. Cuando pienso en mi padre y en que puede que pierda el castellano y yo soy la que más fan habla de casa y habla súper poco, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? También, ¿no? O sea, que es más familia y tal, que yo creo que no lo va a perder porque es por otro lado y tal, y ya lleva un tiempo con la demencia, pero ¿cuánto afecta la migración y, por tanto, el estrés crónico en el desarrollo de demencias? Ya hay estudios en Estados Unidos, aquí no hay estudios de raza. Entonces, pero en Estados Unidos... A ver, un momento, porque es que me acabas de abrir toda una línea de preguntas. O sea, migración y vejez, ¿qué conocimiento hay de esto? En Estados Unidos los datos son que las personas negras tienen el doble de posibilidades y las latinas de desarrollar, que se puede ser latino y blanco y, en fin, ya sabemos, ¿no? Pero las categorías, en sus categorías, el doble de posibilidades de desarrollar demencia. Y esto tiene que ver mucho con los barrios en los que viven, que son barrios en donde hay más luces de neón y pueden descansar peor. El sueño es súper importante. Tiene que ver con pues, violencia policial en el caso de los cuerpos negros, el ruido, son barrios muy ruidosos también. Tiene que ver con que para trabajar muchas veces se tiene que ir muy lejos, distancias mayores, menos tiempo de sueño de nuevo, acabar el mes, acabar la semana, ¿no? Pues estas situaciones de estrés crónico, que también están muy vinculadas con la falta de sueño, pero pueden suponer el desarrollo de demencias a la larga. Y bueno, pues a raíz de esto, ya te digo, como que han salido otras cuestiones. Y en los últimos tiempos también, ¿no? Porque claro, Logan y yo pues tenemos una edad, nosotros mismos ya somos un poco afromayores. No exageres, no exageres. Son 44 ya, ojo. Entonces, y Logan creo que son 46 los que va a cumplir. Entonces, pues como que les tratamos con muchísimo respeto, ¿no? Llegamos, bueno, ¿qué tal? Aparte del desayuno y buen rollo tal. Pero ahora ya Logan se está volviendo un poco más macarra y yo por tanto, y es en plan, ¿cómo fue tu primer beso, no? Abordar estas cosas que son súper tabúes, especial, o sea, besos, que mi padre sigue cambiando de cadena cuando salen besos en la tele. Y ahora yo también, cuando estoy con él, ¿no? Porque ya me da vergüenza a mí de besos, ahora empiezas a mirar a otro lado, tal, bueno, pues hablar de todas estas cosas o de afectividad. El otro día Logan preguntó a una de las mujeres que saldrá en breve, y ¿tú has sido madre africana de zapatilla o no? ¿No? Entonces, bueno, pues hubo como muchas risas y tal. Queremos eso, y queremos sobre todo que sientan que son importantes para nosotras, ¿sabes? Y bueno, pues en esas estamos. Estoy disfrutando mucho y está pasando una cosa que cuando lo cuento normalmente me emociono, creo que ahora ya, ya no, porque ya lo he contado más veces, y es que mi padre, su sueño fue volver a Guinea y luego al final pues no regresó por todas estas cuestiones, ¿no? Pues sanidad, ya es mayor, aquí están sus hijos, los iba a echar mucho de menos, tal. Pero, mi padre está viajando mogollón, porque con la tontería, Afromayores ya ha estado en Bremen, ha estado en Dakar, ha estado en Nueva York, y ya solo con ahora se va a ir a Río de Janeiro también, entonces papá está en casa, pero está viajando de alguna manera, ¿no? Y aparte está tan guapo en la foto, es que están todos y todas tan guapos, es que están preciosos, o sea, de verdad, no es que lo diga yo, ni es que es la leche, es que es eso, el consentimiento, la dignidad, la anuencia, los espacios seguros para poder ser fotografiados. También el decir, pues es que me da igual, que esto es también lo que te va regalando la edad. Sí, las arrugas, pero también es de, me da igual todo, pues ya está. Todo eso es la leche. Así que estoy feliz, para mí es mi proyecto favorito y es mi terapia, porque se lleva muy mal ver cómo tu padre se va marchitando cada día y demás, pero con esto es de, por un lado, me quita tiempo de estar con mi padre, es un proyecto que no tenemos nada de dinero, lo estamos pagando nosotros, tanto los desplazamientos como los desayunos que llevamos, o si hay algún gasto extra, pues todo. Bueno, menos en el caso de Valencia, que nos pagaron alojamiento y desplazamiento, y en Barcelona también nos pagaron desplazamiento y alojamiento, pero todo lo demás corre a nuestro cargo.
pero es que para mí está siendo mi terapia para sobrellevar lo de mi padre, porque de alguna manera estamos recordando que no solo está, o sea, no estamos fijando Mm, historias. mm. Que si no, una vez más, será esta idea de, bueno, es que claro, acabáis de llegar, hombre, Justo. entiéndelo, cuando pase más tiempo, cuando pase más tiempo, cuando pase más tiempo, ¿cuánto más tiempo quieres? Mi padre va a cumplir 87 ya el año próximo, Justo. por favor. Para ti es el más bonito, pues, desde fuera también se experimenta del mismo modo, que efectivamente abarcas muchos temas y son todos bastante importantes y muy interesantes, pero desde luego este es muy, muy bonito, me emociona incluso a mí porque cuando has empezado a narrar lo de cómo llegaste también, pues me ha traído la imagen de mis padres, ¿no? Y yo creo que muchos podemos experimentarlo igual. Y por último, ya solo me queda preguntarte qué crees que tienes pendiente. O sea, ¿tienes algún proyecto entre manos que digas, esto en breve voy a ponerme con esto? O... Pues mira, así como quiero sacarme el carnet, ¿sabes? Quiero sacarme el carnet, quiero mejorar el inglés, porque hablo 4 idiomas y todos mal, ¿sabes? Incluso castellano porque soy leísta, por culpa de ser de Madrid y tener madre de Segovia. Entonces, quiero esas 2 cosas, o sea, eso, carnet y mejorar el inglés. Y luego ya, más así, pues, Logan y yo estamos pendientes de quizá comenzar un podcast muy parecido a Nadie nos ha dado vela en este entierro, o nos gustaría que fuera similar, pero pues eso, con un toque más gamberril, si quieres. Eso, nos vamos a Río a presentar Afromayores. Y luego me gustan ahora los relatos cortos. Tengo ahí un relato, ¿sabes? Es que siento que igual me pasó con lo del realismo mágico, que estando con Marisa Meñán, que es escritora y además profesora de escritura, yo decía, claro, es que lo llamamos realismo mágico, pero una chica blanca que ha vivido en Guinea me dijo, realismo mágico, pero sí, lo que tú estás haciendo es el funk, ¿no? O sea, al final, y es verdad, es que es una cuestión de cosmogonías nuestras. Lo de realismo mágico es algo que los europeos o que los occidentales ponen para entender la narrativa de Gabriel García Márquez. Y decía Marisa Meñán, y él decía, bueno, para ti será realismo mágico, para mí es realismo y punto, porque yo lo estoy viendo, ¿no? Y yo pensaba, como en Guinea la gente te dice, ese tío vuela. Y no es una metáfora, es que para esa persona es un brujo. Y ya está, y vuela y chimpún. Entonces, como yo he tenido un padre contón que me ha dicho que los elefantes hablan fan tranquilamente y que los tucanes nos ayudaban a luchar contra los negreros que venían a llevarse a gente de nuestra tribu, pues, o sea, pues al final supongo que todo eso se cuela. No son hipérboles, son verdades. Lo que pasa es que a medida que va avanzando el libro, pues cada vez esas verdades van tomando más sentido. Y tiene sentido, valga la redundancia, porque nos hace falta mucha mucha magia teniendo en cuenta el mundo cómo se está poniendo. Entonces, a raíz de que, digamos que ya me he atrevido a explorar esa manera de contar que conecta con lo que soy también, y de nuevo con mi papá, pues quiero seguir haciendo quizá algún relato corto y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque es verdad que, mira, yo estudié piano y solfeo, estuve 12 años en un conservatorio. Wow. Entonces, he sido la típica niña como empollona repelente que no sabe empezar un curso sin hacer otras cosas. Así que estaba hablando con Moja Jerego hace poco y digo, creo que me voy a meter en un máster de gestión cultural y me ha dicho que te calles ya y dejes de, o sea, pero si tienes 1000 cosas, pesad, ¿sabes? O sea, si te quedas sin curro, no te preocupes que si no te cogen no va a ser porque no tengas currículum, ¿sabes? Así que No. descansa y haz otras cosas porque cuando no paras tampoco tienes tiempo para crear muchas veces, ¿no? Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Lucía. Gracias por sacarme el tiempo. Es que es súper interesante normalmente hablar contigo. Gracias por tu tiempo y por todo lo que haces en general. Gracias a Gracias. ti porque has abierto otra ventana para que contemos historias de manera comunitaria, porque le metes humor y eso es súper importante y porque además yo siento que es el arma fantástica para poder contar cosas incómodas y que la gente lo reciba, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que si no, ya pues no quieren escuchar más. Y gracias por estar y por ser, porque eres muy importante, como todas las personas que estamos tirando para adelante, a pesar Absolutamente. de muchos pesares. Y así acabó la conversación con Lucía. Como siempre, cierro recordándote que te suscribas a los canales
Ya sea que sigas este podcast desde YouTube o iVoox, dale like, comparte, comenta, todas estas cosas, ¿no? Siga el podcast, @muevoques_podcast. Sígueme a mí, @almolasacre. Vente a mi show, Madrid, nos vemos este jueves en la Taberna Garibaldi. Barcelona, el 16 de octubre, en la Sala Periferia Cimarronas. Corre a por tu entrada. Y como siempre, cierro con una pequeña reflexión. La conversación con Lucía me dejó pensativa. Obviamente soy una persona marcada por esa sensación de desarraigo y tengo mis propias luchas internas, como cualquier otra persona que esté pasando por lo mismo. A día de hoy, francamente, cuando las personas me preguntan esa gran pregunta, ¿verdad? ¿De dónde eres? Respondo francamente lo que me venga en gana en ese preciso instante. Porque ciertamente en mi fuero interno, en lo más profundo de mi ser, no lo sé. Pero no lo sé, depende de para qué. ¿Soy desarraigada? Sí. No sé a quién pertenezco, porque ambas sociedades en las que me significan o me significo, no lo sé, me empujan a la otredad. Pero hay algo que sí que sé. Sé lo que siento o lo que distintas cosas me hacen sentir. No sé si le pasa a algún valenciano más que ha estado mucho tiempo fuera, pero yo, cuando huelo la pólvora, se me hace un nudito en la garganta. Y sí, si es en el contexto de un casquillo o una mascleta, no puedo evitar ceder a las lágrimas. El olor a romero y a leña me llevan a casa, a estar compartiendo con mi tía María Ángeles, todos cuchara en mano, una paella en mitad del campo. Los sonidos de mi casa, el escuchar a alguien hablando el buggy o el murmullo del agua, porque me lleva a mi más tierna infancia, porque me recuerda a los domingos en Rebola, en la finca de mi abuela, la música, el sonido suave y melancólico del cachá, el macará, puñuelos de plátano. Soy buñuelos de plátano, pero también de calabaza. Soy costillas con soja y soy tola tola. Y para mí eso es lo que cuenta. Todo lo demás son notas a pie de página. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde dicen que eres? ¿De dónde te sientes? Abre los ojos. Mantente despierto. Stay woke.